Un saludo a todos los clientes y miembros y suscriptores de Bison Trade y Miralta Bank. Hoy vamos a ver una guía sobre qué es el VIX, el índice de volatilidad y su funcionamiento. Vamos a hablar de qué es la volatilidad, lo primero, luego vamos a ver el índice VIX, que en realidad es la volatilidad aplicada al índice Standard & Poor's. Normalmente se utiliza como volatilidad del mercado de renta variable estadounidense, pero recordemos que el VIX simplemente hace referencia a la volatilidad del índice SP500, del Standard & Poor's 500. Y por último, vamos a ver qué podemos calcular, porque mucha gente utiliza el VIX como un índice de miedo o un índice de cuándo la volatilidad puede estar más alta o más baja, pero no aplican el cálculo que requiere, no utilizan el valor del VIX para estimar zonas de movimiento, ya sea a un día, a unas semanas o a 30 días vista, que es lo que suele medir el VIX. Vamos a ver todo esto, vamos a ver también cómo calcularlo y cómo sacar el máximo partido a este indicador. Lo primero, gracias a Bison Trade por permitirme hacer esto. Recordemos que el aviso legal para todo el que lo quiera leer, y vamos a ver qué es el índice de volatilidad VIX. Aquí nos centraremos en el VIX principalmente para entender lo que es y sobre todo cómo funciona y cómo calcular sus movimientos. Partamos primero de la base. ¿Qué es la volatilidad? Bueno, la volatilidad refleja la cantidad de riesgo debido a los movimientos de un activo. Decimos que un activo normalmente es muy volátil cuando su precio fluctúa de manera más agresiva en un periodo más corto de tiempo. Por tanto, si se mueve mucho, hablamos de un activo más volátil. Si se mueve poco, hablamos de un activo menos volátil. Ahora bien, eso no quiere decir que sea simplemente en una dirección. Normalmente se asigna la volatilidad como un entorno en el que sobre todo tienes un riesgo de cola enfocado hacia la caída, hacia lo que es la parte negativa. Y eso es porque normalmente los mercados se dice que suben en escalera y bajan en ascensor, por lo que cuando hay tensión o hay miedo o los mercados bajan, normalmente tienden a hacerlo mucho más rápido o los activos tienden a comportarse de forma más volátil que lo hacen cuando los activos se comportan bien, que cuando hay un buen entorno financiero y la gente está tranquila y no percibe ningún tipo de riesgo. Aún así, la volatilidad, recordemos que puede ser para los dos lados independientemente, y de hecho, cuando un activo se puede mover a la baja mucho, se puede mover también al alza mucho. Sea como sea, un activo muy volátil es un activo que cambia su precio, fluctúa su precio de manera muy agresiva en periodos muy cortos de tiempo. Podemos medirlo de varias formas. Tenemos diferentes medidas de volatilidad. Lo primero, lo más común es calcular la desviación estándar, que mide los cambios del precio de un activo en un periodo de tiempo determinado. Luego está una forma relativa, que sería la beta. Por ejemplo, lo habréis escuchado hablar, en los mercados se puede comparar la beta de una acción, de un activo, con el mercado, y esto mide los cambios del precio de un activo en relación con el mercado. Cómo se comporta si un activo se mueve de una forma y el mercado se mueve de otra. ¿Este activo es más volátil que el mercado o es menos volátil? Y luego la volatilidad implícita, que la volatilidad implícita es la volatilidad esperada. En este caso vamos a mirar el VIX, y el VIX ahora veremos que es la volatilidad esperada en el SP500 a 30 días vista. Se calcula a través de las opciones, lo vamos a ver ahora en detalle, pero la volatilidad implícita sería que a través del cálculo de la demanda de opciones, ya sea calls o puts, y de las primas que se están pagando, estimar cuál va a ser el movimiento del precio en el futuro, en cuando estas opciones venzan. Bueno, pues el índice VIX se lanza en el 1993 por el CBOE y mide la volatilidad implícita, en este caso hablamos de volatilidad implícita, del SP500 a 30 días vista, a través de las opciones del índice a aproximadamente 30 días de expiración. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el SP lo que tiene son opciones. Los inversores pueden comprar opciones del SP500 a 30 días vista, ya sean opciones call, ya sean opciones put, van a pagar una cierta prima en función de cómo estén cotizando las opciones, y a partir de ahí pueden esperar un cierto strike, un cierto movimiento, también a una fecha de vencimiento esperada, porque las opciones tienen vencimientos. Bueno, pues si se seleccionan todas estas opciones del SP500, con ello se calcula, según la volatilidad implícita y lo que está diciendo el mercado de opciones, cuál va a ser el movimiento del SP500 a 30 días vista. Por tanto, el VIX nos está en todo momento, cuando vemos el índice de volatilidad VIX, que es el índice de volatilidad, no lo olvidemos, del SP500, se asigna que se representa como el índice de volatilidad de todo el mercado de renta variable estadounidense, pero es únicamente del SP500. Lo que pasa que se usa el SP500, el Standard & Poor's, como índice referenciado de todo el mercado de acciones estadounidense o como índice principal, pero aún así es del SP500. Entonces, cuando vemos 18,70, ahora mismo está el VIX en ese nivel, o vemos 20 puntos, por ejemplo, lo que nos está dando es la volatilidad implícita, movimiento, ya sea al alza o a la baja. Por ejemplo, vamos a decir que el índice VIX está en 20 puntos, pues eso significa
que el SP500, ¿de acuerdo? Vamos a poner SP500 porque es importante recordarlo. Eso significa que el SP500 se va a mover en más o menos 20% durante los próximos 30 días. Ahora bien, diréis, qué movimiento más grande para ser 30 días. Claro, porque está anualizado. Esta rentabilidad es un 20% positiva o negativa anualizada. Por tanto, ahora veremos la forma de traerlo a diario o a semanal, no teniendo la rentabilidad anualizada. El valor refleja el movimiento anualizado esperado a 30 días en el SP500. Y esto es importante, lo hace en una desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que si vemos el índice VIX en 20 puntos, ¿vale? Ahora está en 18, pero vamos a decir que estuviese en 20, esto significaría que a 30 días vista, el mercado de opciones lo que está esperando es una volatilidad implícita, o sea, un movimiento del SP500 del más o menos 20% anualizado en los próximos 30 días, en el 68% de las ocasiones, que es una desviación estándar. Por tanto, en la probabilidad hablaríamos del 68% de las ocasiones de probabilidad de que ocurra este movimiento. Luego podemos irnos fuera de esas desviaciones estándar, irnos a 2 desviaciones, 3 desviaciones, y entonces los movimientos podrían ser muy diferentes. Pero en el 68% de las ocasiones, las opciones del SP500 esperan un movimiento anualizado a 30 días del más 20% o del menos 20%. Hasta ahí, perfecto. Ahora tenemos que saber qué movimiento se está esperando el VIX de cara al SP500, sobre todo en diario o en semanal, porque esta rentabilidad, recordemos, es anualizada y tenemos una rentabilidad anualizada, pero son 30 días. Por tanto, nos interesa más tener la rentabilidad en lo que se va a mover en el mes en vez de tenerlo anualizado. Pero esto es lo que refleja el índice VIX. ¿Qué pasa? Que cuando hay mayor demanda de cobertura o se espera que el índice tenga mayor caída o mayor movimiento, entre en un entorno de mayor incertidumbre, lo que vamos a empezar a ver vamos a empezar a ver que posiblemente el VIX suba. Por eso se asocia con el índice del miedo. Cuando el VIX sube, normalmente el SP500 baja porque se está apostando por mayor volatilidad, está habiendo también mayor demanda de cobertura en el mercado de opciones porque los inversores están esperando un gran movimiento, un catalizador o algo que haga tensionar a los mercados, porque como hemos dicho, en épocas de alta volatilidad es cuando más incertidumbre hay, es cuando no hay control por parte de los mercados financieros y ahí la gente pues busca mayor cobertura, se protege y ahí es donde empiezan los miedos, porque cuando tienes una alta volatilidad afecta a tus modelos. Si todo tú lo tienes en parametrizado y tus modelos tienen ciertos movimientos, cuando empiezas a ver volatilidad, tus activos empiezan a moverse de una forma que no estimaban tus modelos y ahí es cuando surgen los riesgos de cola y tienes que adaptar. Ahí pues coges cobertura, vendes, buscas hacer diferentes cosas. Por lo que cuando el VIX incrementa es cuando tenemos normalmente caídas del SP500 y cuando el VIX baja, el SP500 tiene revalorizaciones. Por eso se le llama el índice del miedo, ¿no? Porque en momentos de alto pánico, fijémonos que el VIX llega a tocar zonas pues por encima de los 70, los 80 puntos. Eso es una volatilidad implícita muy alta, un movimiento esperado muy alto. Y es que fíjense que normalmente cuando los mercados caen con mucho pánico, como por ejemplo pasó en 2020, es cuando los índices realmente se mueven en unos movimientos que no habían visto hasta ahora. Por ejemplo, fue en 2020, recordemos, cuando el mercado se suspendía, había halteds porque los índices caían más de un menos 7%. Eso no suele ocurrir en mercados alcistas, suele ocurrir esas subidas, pero en entornos de volatilidad muy altos, como por ejemplo durante esas caídas. Igual que durante 2020 tuvimos varias caídas del menos 7% y los índices se suspendían, también días posteriores en esos momentos había subidas también de esas magnitudes porque la volatilidad estaba muy alta, la incertidumbre estaba muy alta. Pero cuando tienes una volatilidad más baja, los rangos de movimiento esperados son mucho más contenidos y normalmente el mercado está más tranquilo, hay menos incertidumbre, lo que hace también que el SP500 pueda tener un mercado alcista. Bien, calculemos el movimiento diario esperado. Claro, hemos dicho, el índice VIX nos da el movimiento implícito esperado del SP500 a 30 días vista, pero nos lo da en términos anualizados. Bueno, pues para traerlos a términos diarios o a términos mensuales de rentabilidad total en el mes o en la semana o en el día, podemos utilizar la regla de 16. Por ejemplo, si el VIX está en 20, pues lo que podemos hacer es dividirlo por la raíz cuadrada del tiempo que queremos calcular de rentabilidad. Por ejemplo, tenemos una rentabilidad, un movimiento esperado de 20% en términos de positivo o negativo, en términos anualizados, y lo queremos, por ejemplo, en diario. Bueno, pues diario sería hacer la raíz cuadrada de 252. Esto podemos aplicar la regla de 16, ¿vale? Porque la raíz cuadrada de 252 es 15,87, que es
parecido a 16, por tanto podemos quedarnos con la regla de 16 y entonces si queremos saber el movimiento esperado por el VIX con un nivel del VIX lo tenemos que dividir por raíz de 252 porque hay 252 días de cotización en el año. Bueno, pues al dividir por 252 es lo mismo que dividir por 16, en realidad por 1587, pero por eso podemos utilizar la regla 16, ¿no? Entonces dividimos por 16 y 20 dividido por 16 nos daría el movimiento esperado del SP500 diario en base a la volatilidad implícita que calcula el VIX, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, he hecho un ejemplo aquí. Teníamos el VIX hace unos días en 1870, por tanto dividimos 1870 por 1587 o 16 si queréis para tener una aproximación y el movimiento diario esperado es de más menos 1,17, ¿de acuerdo? Entonces vemos que este sería el movimiento esperado en el SP500 en base a una volatilidad del 18,70. Si la volatilidad incrementa, entonces los rangos de movimiento diarios esperados van a incrementar. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando hacemos operativas de trading y estamos esperando ciertos movimientos o stop loss. Si sabemos que el VIX está muy alto y calculamos que los movimientos pueden ser de 3% o 2% diarios, pues no pongamos un stop muy ceñido, mejor vayamos con un stop más amplio y ampliemos y reduzcamos posición para reducir riesgo. Se pueden jugar de esas formas para así tener un mejor control de riesgo en base al movimiento que está esperando implícito el SP500 en base al VIX, ¿no? Por ejemplo, si lo miramos en semanal, pues simplemente en vez de hacer raíz de 252 y dividirlo por raíz de 252, tendríamos que hacer raíz de 52 semanas en el año, ¿no? Entonces lo dividiríamos por raíz de 52, dividiríamos 18,70 por raíz de 52 y obtendríamos movimiento semanal esperado de más 2,64% o menos 2,64%. Os voy a dejar de todas formas en la descripción una herramienta que comparte la CBOE donde directamente podemos poner el nivel del VIX y el nivel del SP500 y nos da el movimiento esperado ya calculado en el propio SP500 para el mes, para 30 días, ¿de acuerdo? Que sería dividir por 18,70, dividiríamos 18,7 por raíz de 12 y nos dará un porcentaje. Pues ese es el porcentaje esperado al alza o a la baja. Lo ponemos aquí en el nivel del VIX, lo sumamos al nivel del VIX que está ahora en 4.109 puntos y nos da un rango de movimiento máximo esperado a 30 días de 4.331 puntos y un rango de movimiento mínimo de 3.887,48 restando ese porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Pues que según la volatilidad que está esperando a 30 días vista el VIX o las opciones del SP500, el SP se va a mover en el 68% de las ocasiones en una desviación estándar entre los 3.887 puntos y los 4.331 puntos. Ya tenemos deslimitadas nuestras zonas de riesgo. Nuestra zona alta del riesgo es los 4.331, a partir de ahí podemos empezar a tomar beneficios. Nuestra zona baja del riesgo es 3.887. A partir de ahí podemos tomar posiciones porque eso es lo que se denomina el risk range, eso se denomina el rango de riesgo que estamos calculando en base a la volatilidad implícita esperada, obviamente partiendo de los 4.109 puntos. Aquí tenemos una fuente del S&P Global que nos dice cómo calcular todo esto. Por ejemplo, dice, de hecho nos establece los pasos para utilizar el VIX. Dice lo primero, convertir el VIX a un porcentaje. Esto ya lo hemos hecho, si el VIX está en 18, asumimos que el movimiento es del 18% anualizado a 30 días, ¿vale? Pues ahora te dicen que lo dividas por la raíz de 12, eso es lo que hemos hecho. Raíz de 12 serían para calcular el movimiento mensual, recordemos, si queremos calcular el movimiento semanal, raíz de 52, si queremos calcular el movimiento diario, raíz de 252, porque hay 252 días de cotización en el índice. Nos daría un movimiento implícito del 5,20% a 30 días vista en el SP. Bueno, pues multiplicamos el nivel del SP, en este caso están usando que está en 3.550 por la subida, por el movimiento esperado a 30 días, 184,6 puntos, por tanto lo sumamos para ver la parte alta del level, el upper level, la parte alta del rango de riesgo, y el lower level, la parte baja. 3.734 se va a mover y en 3.365, y ahí ya tenemos establecidas nuestras zonas de riesgo. Conclusiones. Se le denomina índice del miedo, pero realmente sí es un índice del miedo porque cuando sube es porque realmente hay incertidumbre en los mercados. Recordemos, los mercados bajan por el ascensor y suben por las escaleras. Es normal ver mayor volatilidad, también es ver mayor demanda de cobertura, lo que también hace dispararse
al VIX, la gente se carga de opciones de cobertura para proteger sus carteras y esperan un movimiento implícito muy alto en el S&P 500. Obviamente, en entornos de alta volatilidad tienes caídas muy drásticas, pero también tienes subidas muy drásticas. Por eso se suele decir que las mayores rentabilidades, las peores rentabilidades y mayores rentabilidades suelen ir muy de la mano en el tiempo, suelen ocurrir en las mismas épocas. Por ejemplo, cojan 2020 y miren los retornos que hubo durante los días. Igual que teníamos caídas del -7, -5, -6, teníamos subidas del +5, +6%. Entonces, eso es donde suele darse estos movimientos y por eso se llama índice del miedo, pero no deja de ser un índice de volatilidad implícita esperada a 30 días vista, un índice forward looking que mira hacia adelante, ya que es los 30 días hacia adelante. El VIX funciona como un péndulo y esto ya es una opinión personal. Tenemos que entender que el VIX nunca incrementa en perpetuidad. Si nos fijamos en la gráfica, tenemos un índice VIX y lo que podemos ver es que no es una gráfica lineal que siga incrementando, como por ejemplo el S&P 500, que va teniendo correcciones, pero sigue subiendo, ¿no? Un índice, por ejemplo, puede incrementar a perpetuidad, o por lo menos hay algunos que lo han hecho durante todos los últimos años. Igual que hay acciones que pueden bajar hasta cero, pueden tender a cero todo el rato, pero nunca llegar a cero. Siempre cada día pierden un poquito más de porcentaje, un poquito más, un poquito más, un poquito más, tienden a cero, pero nunca llegan a cero. Bueno, pues el VIX ni sube en perpetuidad ni tiende a cero, ni puede tender a cero siempre. El VIX hay que verlo como un péndulo. Entonces, tiene una media, hay gente que mira las medias históricas, las medianas de los últimos 20 años, 30 años, 50 años, o gente, bueno, 50 no, porque se creó en el 1993, pero que miran los últimos 10 años, que miran el histórico completo desde el 93, pero lo que tenemos que entender es que es un péndulo. Igual que va para arriba, en momentos que va para arriba porque hay mucho pánico, luego acaba volviendo para abajo. Y cuando está muy abajo y todo está muy calmado, acaba volviendo un momento de incertidumbre y la volatilidad se dispara. Y vuelve otra vez para abajo. Y vuelve otra vez para arriba. Puede tirarse mucho tiempo abajo, en mercados alcistas muy pronunciados, donde no hay prácticamente miedos, y luego volver a dispararse. Pero tarde o temprano siempre regresa a la media. Es un estudio de regresión a la media. Cuantas más desviaciones nos alejamos de la media, por ejemplo, de la última década o de las últimas 2 décadas, acaba tarde o temprano regresando a esa media. Por eso hay muchas técnicas que dicen, bueno, pues cuando el VIX esté muy alto, aproveche para comprar y se aleje muchas desviaciones estándar. Si esta es la media, por ejemplo, vamos a decir que 25 es la media, aunque es mucho más baja, pero vamos a decir que 25 fuese la media y a partir de aquí estaríamos a 3 desviaciones estándar de movimiento de la media. Pues a partir de aquí, mucha gente dice, oye, ya estamos muy alejados, la volatilidad está muy alejada de sus niveles medios, es buen momento para comprar. Es buen momento para comprar porque posiblemente la volatilidad vuelva a contraerse y vuelva otra vez a buscar la media. Lo mismo cuando estamos en zonas muy bajas. Cuando estamos en zonas muy bajas puede ser un buen momento para empezar a cargar cobertura para proteger nuestras carteras, pagar primas por opciones y proteger nuestras carteras a largo plazo. Simplemente quería recalcar eso, de que ni incrementa en perpetuidad ni se reduce en perpetuidad. Siempre acaba volviendo a la media, puede ser más tarde, más temprano, y la media puede ir cambiando y reduciéndose, por supuesto. No ha sido la misma media el año 2022 que lo que tuvimos en el año 2021. Estábamos en un régimen en 2021 de mucha menor volatilidad, mientras que 2022 tenía una mayor volatilidad. Existen productos para exponerse directamente al VIX, ¿de acuerdo? No se puede comprar como tal el VIX directamente, pero existen algunos ETFs, existen algunos ETNs también, o incluso futuros. De hecho, hay futuros en diferentes tramos también de volatilidad, de ya a diferentes vencimientos. Los futuros del VIX también establecen la curva de volatilidad esperada, que esto si queréis lo podemos ver en otro vídeo, si lo piden en los comentarios, ya que es la curva de estructura del VIX, donde podemos ver todos los futuros esperados del VIX, la volatilidad esperada en el futuro y ver si la curva está en contango, quiere decir que sube a medida que pasa el tiempo, se espera mayor volatilidad, o si está en backwardation, se espera una volatilidad muy importante en el corto plazo porque hay un signo de estrés, mientras que luego se espera que se evapore. También existen índices de volatilidad del propio VIX, como el conocido VVIX, que ya no es la volatilidad del S&P 500, sino que el VVIX es la volatilidad implícita del índice VIX. Y eso lo dejaremos para otro vídeo porque si no ya es mucho temario para solo este. Espero que les haya gustado y si es así déjenlo en los comentarios o cualquier duda que tengan, por favor pónganla y la responderé con gusto. Un abrazo y gracias de nuevo a Vision Trade.